Desde este momento, 60 minutos con toda la información deportiva del país y del mundo. El staff periodístico de Federal pone todo en la cancha. Comienza el juego. Muy buenos días, bienvenidos al segundo programa de la semana de Todo en la Cancha, aquí por el dial del 99.5 FM Federal. Rosana Abercón, te saludo. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Disfrutando de este clima primaveral. ¿Sabes qué te iba a decir? Hoy prácticamente hermoso. Sin campera me vine. Bueno, me la traje ahí, pero la tengo hiciste de alternativa. bien, porque además la máxima para hoy entre 23 y 24 grados. Muy bien, Esto fantástico. va a continuar, se alargó hasta mañana, más o menos a la tarde-noche, que vendrían ya las precipitaciones, tanto en la ciudad de Buenos Aires como también alrededores y en el resto del país. Bueno, muy bien, arrancamos. Acá se suma Juan Payalef a la mesa de Todo en la Cancha. La noticia sin dudas del día y del mes, y bueno, del año probablemente, es el retiro de Manuel Ginóbili. Juan, ¿qué tal? Buenos días para vos también. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, buen día, Rosana. Sí, y por eso mismo estamos en comunicación telefónica con alguien que es un privilegiado porque relató muchísimos, si no todos, los mejores momentos de Manu. De la generación dorada, quizás. Sí, de la generación dorada, exactamente. Y de Manu Ginóbili ni hablar, tanto en Selección Argentina como en NBA. Estamos en comunicación con Alejandro Pérez, relator, periodista de básquet, y bueno, tiene la gentileza de atendernos para charlar un poquito de este tema. ¿Cómo estás, Ale? Buen día. ¿Cómo te va, Juan? Buenos días para todos ustedes. Bueno, a ver, vamos a lo periodístico primero. ¿Se esperaba, se veía venir este anuncio o había todavía alguna luz de esperanza de que siga un año más Ginóbili? Y no, me parece que se veía venir, pero ya lo veíamos venir. En las últimas 2 temporadas anteriores había pasado lo mismo y él había decidido continuar. Y quedaba alguna duda porque él terminó jugando en muy buen nivel para un jugador de 40 años en el alto rendimiento y sobre todo en una competencia como la NBA, que es una elite que está fuera de lo normal dentro del común de los deportes olímpicos. Él había dejado una muy buena imagen, entonces podíamos especular con que a lo mejor podía extender un año más, sobre todo porque además el equipo le pedía un poco seguir porque había muchos cambios y se hacía necesaria su presencia como para bajar la línea, eso que en la NBA se utiliza mucho, eso de tener el jugador experimentado que aunque no juegue mucho, pero tiene mucha importancia en el día a día, en el vestuario. Y bueno, eso hacía pensar que a lo mejor se extendía un año más, pero para mí con muy buen criterio Ginóbili le puso final a su carrera porque me parece lo que decía recién, que deja una imagen altísima con un muy buen rendimiento en la última temporada, entonces evita lo que muchas veces pasa con los deportistas de este nivel, que el paso del tiempo implacable les cobra factura y terminan dejando una imagen que no es la ideal. En este caso no fue así, por suerte, y se fue jugando en altísimo nivel. Alejandro, hace unos meses había leído una nota sobre el análisis de la posibilidad de Manu de seguir o no, y se vinculaba a que iba a depender del futuro de San Antonio, del futuro equipo de San Antonio, si iba a ser competitivo o no. Teniendo en cuenta esto, ¿San Antonio se armó bien como para pelear lo que viene o no está tan competitivo para lo que se viene en la NBA? ¿Y esto vos crees que puede haber influido en la decisión de Manu o no tiene nada que ver? Mira, a ver, yo creo que si continuaba Kawhi Leonard, que era un hombre, digamos, de la casa, que conocía bien la filosofía de San Antonio, a lo mejor Ginóbili no iba a tener tanta injerencia o no iba a ser tan necesario. Claro. Y si continuaban algunos otros de los históricos, Green y alguno más, Parker, bueno, se dio la salida. Tal vez con este panorama era más importante, como decía recién, la presencia de Ginóbili.
yo, al menos las declaraciones de él ahí en su columna del día de hoy en La Nación, él habla de que cuando fue y vio cómo estaba entrenando el equipo, con las ganas, con la fuerza de sobre todo los nuevos que quieren ganarse un lugar, él dijo que vio que él no podía seguir en ese nivel, no les podía seguir esa intensidad, que fue lo que a él, digamos, le terminó de volcar la balanza. Yo no sé qué pasará con San Antonio, es una incógnita, porque a primera vista uno podría decir, bueno, no está tan competitivo como en los años anteriores, eso es seguro. Como el último año lo podríamos discutir, porque el equipo no fue muy competitivo, entró en la última jornada a la clasificación para los playoffs, el equipo el año pasado no mostró un altísimo nivel, y uno puede decir este año, cuenta con 2 jugadores que estuvieron en el último Juego de las Estrellas, con Aldridge y con DeRozan, como un equipo que tiene 2 jugadores de ese nivel, sería complicado que no vaya a la postemporada, pero bueno, hay que ver. Lo que sí está claro que tiene mucha gente nueva. San Antonio juega de una manera especial, no cualquiera se integra rápido a ese esquema, y sobre todo con tantos jugadores nuevos, es una incógnita. Lo que sí, yo creo en lo que dice Ginóbili, que va a ser una temporada muy dura, de mucho sacrificio para San Antonio, y él sintió que no estaba para acompañar ese esfuerzo. Alejandro, ¿cómo te va? Buen día. Dos preguntas para vos. Primero, ¿vos creés que se retiró en el momento justo? Y además, ¿qué legado le deja Manu Ginóbili al básquet argentino? Mira, el momento justo, yo creo que no porque extendió de manera ilógica. Claro. No, a los 41 años, como él casi con cerca de 41 años, terminar en la NBA es un puñadito de jugadores, y hay algunos, no sé, hay uno que acaba de fichar en un equipo que va a ir de complemento, estoy hablando de jugadores de 40 o más años, y el otro está libre, todavía no pudo conseguir equipo. No es normal lo que hizo Ginóbili. No, lo atrasó unos años. Se retiró por encima de la lógica, digamos, del momento justo. Muchísimo por encima de la lógica. Lo que sí creo es que eligió un buen momento, porque como yo decía al principio, nos terminó entregando una última imagen de juego competitivo, algo que no es habitual. Ginóbili terminó con 8,9 puntos de promedio por partido para un jugador de 40 años, sí, en 20 minutos de promedio, fue muy alto, pero además, algo que no dicen los números, es que cuando él estaba en cancha, se notaba su presencia, porque el equipo jugaba de otra manera, de la forma en la que habitualmente juega San Antonio. Era un jugador con protagonismo, ¿eh? A pesar de 40 años tenía protagonismo que no es para nada común. Así que para mí él se termina yendo dejando una muy buena imagen, y fue inteligente para elegir ese momento del retiro, más allá de las sensaciones personales internas. Y con respecto a lo que deja para el básquetbol argentino una lista de triunfos muy importante, pero para mí lo más valioso que deja es lo que él generó en el básquetbol argentino, que de un deporte para muchos desconocido hasta hace 15, 20 años atrás, se haya hecho un tema mucho más familiar, mucho más frecuente. Y fundamentalmente lo que deja es el deseo de un montón de pibes y de pibas que quieren jugar al básquetbol después de verlo a Ginóbili. Para mí ese es el mayor tesoro que tiene el básquetbol argentino. Todo lo que él generó en un montón de chicos que por emularlo, por imitarlo, decidieron jugar al básquetbol, y ese es un capital que no tiene valor, porque no estamos hablando del fútbol donde cualquier nene nace y a los 15 días le compran una pelota de fútbol. Esto se trata de básquetbol, un deporte que si bien es popular, no es tan masivo, y este chico lo que hizo, generó
que mucha gente que desconocía este deporte se acercara a él o empezara a practicarlo, sobre todo con los chicos jóvenes. Eso tiene para mí un valor increíble. Yo el día que sentí que Ginóbili había roto las barreras, pasaba un cartonero por la puerta de mi casa con la camiseta de Ginóbili. Sí. Entonces dije, bueno, este tipo ya rompió todo, ya este tipo pasó todas las barreras, y se metió en gente que habitualmente no era seguidora del básquetbol o no le interesaba absolutamente nada del básquetbol, y ahora a partir de la presencia de este chico empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Sabes que ayer Guido Pela, ¿no? lo escuché hablar y hacía un paralelismo con lo que Vilas hizo en el tenis, obviamente que eran otros años, ¿no? Pero hay una cierta similitud de esto que marcás, obviamente que antes de Manu el básquet ya era conocido, pero hay algo de eso, de que popularizó un poco más, pero yo lo llevo un poco al rubro de la NBA y de lo que es la elite del básquet mundial a lo largo de la historia. Cuando Manu llegó a la NBA en 2003, si bien estuvo Volkovitsky, Pepe Sánchez y demás, era imposible, era impensado que un argentino triunfe. Ahora en el tiempo, en 2018, por ahí un chico de 15 años cree que es normal eso, pero bueno, vos que seguís básquet de hace mucho tiempo, yo creo que ese es otro de los logros históricos que logró Manu, porque antes también leía por ahí, aparecerá otro Ginóbili, y por ahí tenemos otro campeón de NBA y demás, que ahora esto es algo que lo vemos un poco más normal, pero es generado por Ginóbili. Es muy bueno lo que decís, es cierto, este tipo hizo que nos pareciera que llegar a la NBA es sencillo, que destacarse es algo factible, que ser campeón es algo más que probable, y la verdad, yo te llevo a 20 años atrás, año 98, para una persona joven, ustedes son jóvenes, por ahí es mucho tiempo, para mí fue hace 15 minutos, 20 años atrás, y era ilógico pensar que un jugador argentino podía llegar a la NBA, ilógico, nadie, ni los más fervorosos simpatizantes de este deporte en la Argentina nos animábamos a pronosticar, a soñar con que un jugador argentino podía llegar ahí. Nos parecía el sumum cuando en la década de finales de los 80 y en los 90 eligieron algunos jugadores en el draft. Nos parecía que eso ya era un logro increíble, lo marcábamos como algo histórico para el básquetbol argentino. Este chico fue ahí, desembarcó, jugó, demostró que lo que él aprendió como jugador, que indudablemente, más allá, como él reconoce, Italia, él jugó 4 años en Italia, 1 en segunda división y 3 en primera división, y salió campeón de Italia y de Europa. Él dice que Italia fue lo que lo terminó de macerar y que el jugador que es hoy se lo debe a Italia. Sin embargo, él cuando se fue de acá, él lo hace la referencia como fue la que lo moldeó para el alto nivel internacional, ¿no? El básquetbol italiano. Sin embargo, él aprendió a jugar al básquet acá en Argentina, lo hizo a la manera argentina, se formó como un argentino y con esas virtudes le permitieron destacarse tanto en Europa como en la NBA. Me parece que es un genuino producto del básquetbol argentino que rompió las barreras de lo imaginado y nos hizo parecer, como bien decías, que cosas increíbles fueran accesibles, fueran sencillas, ¿no? Sí, Ale, además hay algo, mira, nosotros acá a todos los entrevistados, deportistas, mira, la semana pasada lo tuvimos a Daddy Gallardo, al entrenador del seleccionado argentino de handball, y después pasaron telefónicamente o presencialmente de deportes que han competido en los Juegos de Sur, desde el cricket hasta el cestobol. Bueno, no sé cuántos habrán pasado, y le preguntábamos, le pedíamos que elijan a un deportista de su disciplina y a alguien de otra disciplina. Y el 98% cuando hablaban de otra disciplina eligieron a Ginóbili. Desde Fernanda Russo de tiro, de futsal. Bueno, Daddy Gallardo que dice, yo me lo crucé en Londres, bajamos en un ascensor en el edificio de la Villa Olímpica, yo no sé si él sabía quién era yo, pero el tipo re amable, charló conmigo, y todos destacan eso, los que lo conocieron y los que no lo conocieron, ¿no? A nivel humano evidentemente también generó algo, Manu. Sí, él
digamos, como deportista completó todo eso que le pedimos a veces a los jugadores, a los deportistas les pedimos que sean ejemplo dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y a veces el deportista se opone a eso. Hay deportistas que lo han manifestado, no sé, yo recuerdo muy puntualmente a Charles Barkley, ¿no? Un jugador polémico, duro en la NBA, que decía, yo no quiero que me pongan como que yo tengo que ser ejemplo, no quiero cargar con esa responsabilidad, no soy ejemplo de nada. El propio Maradona, ¿no? Algo que nos toca mucho más de cerca, ha mencionado en más de una oportunidad, y hay deportistas, esos que rompen las barreras, a los que se los carga con esa responsabilidad y no se sienten a gusto. Yo creo que a nadie le gusta eso de ser el ejemplo y estar obligado a nunca salirse de los carriles estipulados o convenientes. Pero Ginóbili me parece que lo llevó eso con naturalidad y lo ejecutó con mucha precisión, ¿no? Y con mucha eficacia. No sé si queriéndolo o no, fue buen ejemplo, nunca fue mal ejemplo de nada, y por eso el reconocimiento que excede a lo estrictamente que tiene que ver con la forma en la que él practicó su deporte, sino que además de hacerlo en alto nivel y con mucha eficacia, tuvo un comportamiento dentro y fuera de la cancha ejemplar, y eso todo el mundo se lo reconoce. Alejandro, ¿se sabe qué caminos va a tomar Manu de acá en adelante? Como, por ejemplo, buscar talentos, tal vez. Sí, mira, él no adelantó nada. En la nota de hoy, en su columna de La Nación, dice algo que para mí fue bárbaro, lo destaqué en un tuit. Él termina diciendo que, bueno, ahora empieza a vivir la segunda mitad de su vida, claro, y que dice, con 41 años voy a tener la posibilidad de tener tiempo libre, algo que es muy valorado, uh-huh, y que todos persiguen y no siempre se puede conseguir. Entonces yo voy a tratar de disfrutarlo. Me pareció un deseo tan sencillo, tan importante y tan humano, ¿no? Tan genuino, que me parece que por ahí va a andar su vida en lo inmediato. La NBA tiene un sistema de competencia que es tremendamente exigente para las relaciones personales, ¿no? Hay que olvidarse de la familia por 8 meses mínimo, porque se viaja permanentemente, se juega sin descanso, la competencia del deporte mundial más exigente en cuanto a continuidad de partidos, a frecuencia de partidos, con muchísimos viajes en un país muy extenso. Entonces me parece que eso genera un desgaste y una carencia de relaciones afectivas importante, que me parece que Ginóbili en lo inmediato va a querer compensar, va a querer recuperar el tiempo perdido, y él mismo decía, ¿no? Voy a tratar de estar mucho tiempo con mi señora y mis hijos, por ahí lo principal. Y después, la verdad, no lo veo relacionado con la dirección técnica, que muchas veces es lo más frecuente que los jugadores hacen una vez que se retiran. Él nunca se manifestó como muy amante de la dirección técnica. Es cierto. Lo que sí lo imagino colaborando de alguna manera con la organización de San Antonio, ¿no? Me parece que él está muy arraigado ahí. La organización no se puede perder, estas cosas que decíamos antes, un personaje tan compenetrado con el equipo, tan compenetrado con la ciudad, con la sociedad que rodea al equipo, algo que los estadounidenses le dan mucha trascendencia, mucho valor a eso. Uh-huh. Entonces me parece que la organización no va a dejarlo, no va a perderse el buen aporte que él le puede hacer, además de un tipo con una capacidad intelectual que está por encima de la media. Increíble. Entonces me parece que lo tratarán de aprovechar de alguna manera. Me parece bueno que el básquetbol argentino de alguna manera también lo aproveche, ¿no? Sería importante. Ale, bueno, esto es obviamente una opinión subjetiva tuya. Si tuvieras que elegir un momento de Manu, el mejor momento de Manu, cuando lo viste más completo, obviamente que tuvo muchísimos picos, o si querés un top 3 del Ginóbili, el mejor Ginóbili, el que llegó al nivel más alto, no sea selección argentina o San Antonio, ¿con cuál te quedás?
No, siempre voy a elegir los de la selección argentina por una cuestión afectiva. Sí. Todo lo de, no sé, en estos últimos 20 años empezamos a cruzarnos con fanáticos de San Antonio que antes de la llegada de Ginóbili a San Antonio ni sabían que existía como equipo, ¿no? A mí San Antonio nunca me interesó más allá de la tarea de Ginóbili. Entonces, los momentos que destaco son los que tienen que ver con la selección argentina, que son los que me hicieron vibrar a mí como amante del básquetbol y como argentino, por supuesto. Me parece que el logro de los Juegos Olímpicos, lo decía antes, es algo increíble, que rompe todo lo que podíamos soñar. En los Juegos Olímpicos de Beijing, con la medalla de bronce, aunque él no pudo estar en ese último partido, pero para mí el equipo jugó, ese equipo que ya estaba disminuido por la ausencia de algunos de la generación dorada, porque ya se había empezado a producir el cambio, algo lógico, ya había jugadores que habían renunciado a la selección, otros que no tenían nivel para estar, y me parece que ese bronce yo lo pongo al mismo nivel que el oro, aunque suene ilógico, pero lo que consiguió ese equipo, esa selección argentina con ese bronce fue increíble. Y te digo, en tercer término, aunque tengo que reconocer que el mejor Ginóbili para mí fue ese del 2002, el del subcampeonato mundial, jugó en un nivel donde ya ahí se puso a la altura de las grandes estrellas del básquetbol internacional, de los jugadores que ya se convirtieron en mito, ¿no? Digamos, jugó en ese nivel de esos jugadores haciendo cosas. Yo ayer, por todos los homenajes, todos los informes que se hicieron, veía algunas imágenes del 2002, que era un jugador totalmente diferente al de ahora, que al no tener, claro, el lógico despliegue físico, porque no perdió capacidad física, aquel jugaba a una altura, jugaba casi por arriba del canasto, ¿no? Por arriba del cesto. Entonces, ese jugador era algo totalmente diferente a lo que nosotros habíamos visto en el básquetbol argentino hasta ese momento. Ese tipo jugó de una manera diferente a lo que se conocía, ¿no? Por una capacidad atlética que ningún jugador antes había mostrado, y me parece que ese, en cuanto al nivel personal de él en la selección, fue el máximo. Ni después en los Juegos Olímpicos llegó a jugar tan bien como jugó en ese mundial. ¿Es para vos la selección de básquet la mejor? Yo, para mí sí, es una opinión subjetiva, la mejor selección argentina de todos los deportes, porque además lo que vos marcás, todo el mundo habla de Manu, ¿no? Pero haber coincidido con estos fenómenos de la generación dorada ha sido algo que para el deporte, volviendo a la pregunta, ¿es para vos la selección argentina de básquet, esta generación dorada, la mejor selección de todo el deporte argentino? Sí, si uno conjuga lo que tiene que ver con los resultados, con el nivel de juego y además en la comunión que los jugadores lograron entre ellos, en la amistad. Yo veía algunas fotos el año pasado, se fueron de vacaciones juntos, ahí trataron de coincidir Nocioni con Prigioni, Delfino y Manu en España, no sé, ahí en alguna isla estaban. Gracias a Dios no tienen problemas económicos y pueden elegir dónde quieren irse, pero me parece que sí, que por la unión de esos distintos factores hace que esta selección haya sido increíble, ¿no? No quiero decir irrepetible, porque uno tiene la ilusión de que esto volver a disfrutarlo en algún otro momento con otros personajes, pero va a ser complicado, ¿no? Y sin duda que esta selección quedó en la historia. Bueno, Ale, la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Para cerrar, ¿es la jugada que más recordás, la palomita a Serbia? Y sí, es él mismo reconoce que es el doble que más lo identifica, ¿no? Y seguramente ninguno disfrutó tanto como eso, porque además hay que ponerlo en contexto, no solo porque dio una victoria, que era la del primer partido, que no iba a ser, digamos, definitiva, pero sí tenía que ver con un rival que le había provocado una derrota dolorosísima 2 años antes, porque el partido se había dado bastante similar, con una Argentina que el partido más o menos lo llevaba y que se caía sobre el cierre, y esa conversión agónica en la última décima del partido, me parece que, al menos yo
ningún doble me hizo tan feliz como esa conversión de Ginóbili, ¿no? Vendría a ser el gol de Diego a los ingleses, de Ginóbili es la ese. mano de Dios, claro. Claro, yo pensaba, de Ginóbili sí, sin lugar a duda. Yo recuerdo mucho una conversión de Nocioni contra Lituania en el partido por el bronce en Beijing, que roba una pelota y corrió Rengo porque estaba con un problema en una rodilla y llegó a volcarla, qué sé yo, que fue lo que, digamos, el mazazo que Argentina le dio a Lituania para asegurarse el bronce. También como una gran conquista, pero ese de Ginóbili tenía todos los ingredientes que se necesitaban para hacer él la conversión de la historia del básquetbol argentino. Bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que pensamos en vos como palabra autorizada para hablar del tema y la verdad que lo sos, y sobre todo por eso, ¿no? Porque sos un privilegiado. Prácticamente viste el nacimiento de la generación dorada a nivel masivo, ¿no? Con tus relatos en ESPN. Sí, mira, el otro día me lo encontraba a Fabricio Berto, con el que hicimos algunos trabajos juntos, y me decía, vos sí que nos conocés a nosotros desde cachorros, y es cierto, porque en aquel momento yo trabajaba en Clarín, y me tocó hacer muchas coberturas de ellos siendo jovencitos, cuando ni siquiera habían debutado en la selección mayor, y después sí estar a través de la televisión cuando ellos ya estaban en la selección, así que sí, los conozco desde cachorros a la gran mayoría de ellos, ¿no? Bueno, Ale, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Y bueno, veremos ahora cómo sigue el básquet, ¿no? Antes y después de Ginóbili, sin duda va a ser una marca demasiado fuerte para todos. Sí, seguro vendrán, no sé si tiempos mejores, pero no, tampoco van a venir tan malos tiempos. Hay material como para ser optimistas de que se va a seguir siendo competitivo. Bueno, muchísimas gracias, Ale, y te mandamos un abrazo. Igualmente para todos ustedes. Chau. Era Alejandro Pérez, periodista, relator de básquet, para charlar un poquito sobre Ginóbili, un tema del que sabe bastante.